Bueno, señor Delgado, tenemos ya nuestro invitado y nos da muchísimo gusto recibir aquí al escritor, historiador, periodista, con quien hemos platicado ya en el pasado, a Fritz Glockner. Y pues gracias por acompañarnos. El día de hoy tiene usted un nuevo, no, una reedición del libro, así que pues bienvenido a los periodistas. Queridísimos Alejandro, queridísimo Álvaro, evidentemente un gran gusto estar con ustedes. Creo que mi cámara es medio pinche y me veo un poquito así como fuera de la memoria. Sí. Y luego se te ve borrosón, y de eso has vivido, de tu rostro, Fritz Glockner, así es que no se vale. Estaba yo escuchándoles, queridos, y evidentemente creo que el periodismo, la historia e incluso la literatura están para eso, para guardar la memoria y darle tips a más de una fiscalía, ¿no? Cuando decías, Alejandro, no estamos aquí para andar dando tips, no, sí, el periodista, el historiador e incluso el novelista estamos para preservar la memoria, para que las autoridades pongan cartas en el asunto. Perdón que me haya metido en el tema, evidentemente, de la actualidad que estaban comentando. Oye, querido Fritz, lo que sí está muy bien enfocado son los libros que están allá atrás. No sé, algo... sí se ven los libros de atrás, se ven muy bien enfocados, mira. Fíjate bien, Álvaro, pero es lo que se ve mejor enfocado. Ah, si te mueves un poco. Bueno, yo lo pongo aquí, es exactamente el mismo libro, fíjate. Se llama Los años heridos, es el libro de Fritz Glockner, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985. Es el libro que tiene Fritz Glockner atrás, él es el autor, pero igual que Alejandro Páez Varela, tengo también en mis manos Cementerio de Papel, también de Fritz Glockner. Bueno, tú también Fritz lo muestra, que justamente es lo que convoca a esta conversación. Bueno, la verdad es que no. Lo que convoca esta conversación, Fritz Glockner, es que cumples años y muchas felicidades. A ver, es curioso llegar al 6º piso. He estado mencionando cómo llegar a los 60 años y ver una foto de tu padre. Recuerden que mi padre es asesinado a los 42 años. Pero entonces, esta imagen de plantearte que tú ya superaste la edad de tu padre y ves fotos de él y dices, ay, carajo, mi padre se sigue viendo muy jodido, pero no, güey, ya el que se ve más jodido es uno. Entonces, sí es de esas reflexiones maravillosas, ¿no? Porque ya tengo más edad que mi papá. Porque además viene la otra reflexión que es más amarga, que es la reflexión sobre las vidas cercenadas. Sobre todo claro. en su caso, ¿no? Que son vidas que fueron cercenadas por una decisión, además, de Estado. Claro. Bueno, mi padre muere a los 42 años porque se pone a jugar a las pistolitas, como sabemos, y mi tía Julieta muere a los 27 años, queridos, ¿no? Y yo, que cumplo 60 el día de hoy, evidentemente es así como, ay, carajo. Pero bueno, como bien dice mi querido Álvaro, gracias. El día de hoy es mi cumpleaños número 60 y de pronto se pone uno a hacer una serie de reflexiones curiosas, sin lugar a duda. Hemos invitado a Fritz Glockner el día de hoy, escritor, historiador, director general de la Red de Librerías Educal de México, para platicar con él sobre Cementerio de Papel, pero no solamente Cementerio de Papel, Fritz. Está en curso la reedición de tu obra, que tiene que ver con no solamente con tu actividad como historiador y como escritor, sino también tiene que ver con lo familiar. Tú hablas de tu padre,
Napoleón Glockner, que decide, siendo un hombre de clase media de la ciudad de Puebla, un hombre de clase acomodada, que toma la determinación de tomar las armas para generar un movimiento guerrillero que pudiera cambiar la realidad en México. Tú eras un niño, tenías 8 años de edad, de pronto regresas de Disneylandia con él y de pronto no lo vuelves a ver sino hasta 3 años después, torturado en la cárcel de Lecumberri, y después cuando sale es asesinado pues por las fuerzas del gobierno, por Fernando Gutiérrez Barrios y los suyos, y eso finalmente también marca tu actividad como historiador y explica por qué has dedicado tu vida a documentar los movimientos populares, la represión y también a recrear literariamente justamente esos episodios, como es el caso de Cementerio de Papel, que por supuesto hoy nos convoca a esta conversación. Gracias, Fritz. No, hombre, queridos, evidentemente es un placer estar con ustedes ante este nuevo lanzamiento de Cementerio de Papel. Cementerio de Papel es una novela que escribo y que se publica en primera instancia en el 2004 y que curiosamente para el 2006 se lleva a la pantalla grande, se convierte en película bajo la dirección maravillosa del entonces director de cine Mario Hernández. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa que una novela llegue a la pantalla grande, ¿no? Y como bien mencionas, dentro de mi actividad literaria, pues sí me baso en lo que tiene que ver con la huella de dolor como niño, al plantear que tu padre te abandona a los 9 años y se va y se incorpora a un grupo clandestino revolucionario en la década de los 70, específicamente en el mes de julio de 1971. Siempre he dicho que como niño, el niño que todavía guardo en mí, le sigue diciendo a Napoleón qué poca abuela, porque el niño Fritz Glockner quiere a su papá, aunque el adulto evidentemente dice, ay carajo, qué par de tompiates para tomar una decisión como estas. Pero bueno, Cementerio de Papel tiene que ver con esta reflexión que hago en el 2002, cuando Vicente Fox traslada los archivos de la entonces ya clausurada en 1985 Dirección Federal de Seguridad y los abre al escrutinio público. Y yo como historiador, como periodista, como novelista, evidentemente soy la credencial número 8 para poder tener acceso a estos documentos, porque todos los periodistas, todos los investigadores anhelábamos evidentemente a hurgar en los famosos documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que como sabemos es una policía política que existe entre 1947 a 1985. Y bien, entonces acudo a Lecumberri, porque ahí es la paradoja, cómo carambas me encuentro bajándome en la Tapo, llegando de Puebla, y camino las mismas calles que caminé en el año de 1974 para volverme a encontrar con mi padre, pero ahora mi padre se convertía en papel. Es ahí donde la metáfora me permite plantear que esto es una, pues ahora sí que una tragicomedia, porque el niño Fritz Glockner, a partir de febrero del 74, caminaba las mismas calles, bajándose en la Tapo, con su madre, para ir a Lecumberri a encontrarse con Napoleón Glockner, y en el 2002 vuelvo a transitar las mismas calles, pero ahora mi papá, al lado de muchísimos presos políticos, sus documentos, sus papeles, sus referencias se encontraban de nueva cuenta hospedados en el viejo Castillo Negro de Lecumberri, y es donde digo, esto es una novela. Por eso me dedico a escribir la ficción. Cementerio de Papel es literatura, es ficción, no es libro de historia, es esta narrativa de pensar qué estaría elucubrando en ese momento personajes como Miguel Nazararo ante la posibilidad de que realmente el sexenio de Vicente Fox llevara la justicia a todos los torturadores, genocidas y quienes habían practicado la represión en México durante la década de los años 60, 70 y 80, que recordemos que luego del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se plantea la creación de la famosa Fiscalía Especial, de nombre muy largo, la famosa FEMOSP, ¿no? Y evidentemente mi planteamiento es, han de estar un poco nerviosos, pero no solamente ellos, sino qué pasa con esta documentación que
que ahora se encuentra al escrutinio público, y de ahí plantear incluso como personaje principal de la novela a un edificio como es el Castillo Negro de Lecumberri. Ubiquemos que siempre he dicho que Lecumberri es el único edificio porfirista que mantiene la vocación, que se inaugura en el año de 1900 y que mantiene la vocación para la cual lo construyó el general Porfirio Díaz. El resto de los inmuebles porfiristas se modifica su vocación a partir del triunfo de la Revolución Mexicana, pero Lecumberri sigue siendo el centro de represión como lo concibió en su momento Porfirio Díaz, convirtiendo esto en el gran penal de alta seguridad a principios del siglo XX, y que se convierte, no está de más recordar, con el nombre de Castillo Negro de Lecumberri hasta el año de 1976. Exacto. Fritz, con tantas referencias que tiene alguien como tú, que es un estudioso de movimientos sociales y de lo que sucedió en México en periodos muy oscuros, y pensando en aquel cuento de García Márquez, la historia se repite, y también razonando ahora en el regreso de los talibán, de que sí nos confirma que la historia, por favor, se repite, te preguntaría, yo no veo, sí veo, por supuesto, diferencias entre Nazar Haro y un García Luna. Las veo, son uno a lo mejor con sus propias manos era capaz de arrancarle un diente a un detenido, pero no sabemos lo que el otro fue capaz de hacer. De entrada, provocar la muerte de miles y miles con una estrategia irresponsable. Es decir, se repite en ciclos y va. Hoy que tenemos un gobierno de izquierda, algunos hablan de la posibilidad de que el péndulo mande todo a la derecha de regreso. Estos escenarios que tú has estudiado tanto, ¿los ves de regreso en algún momento si México se descuida, Fritz? Totalmente. Es evidente que la historia es cíclica, que la historia nunca hay que perder de vista la memoria. No con la lógica esta tradicional de que aquel pueblo que no reconoce su pasado está condenado a repetir los errores del pasado. Siempre he dicho, aquel pueblo que no tiene memoria está condenado a padecer pesadillas y no saber sembrar nuevas utopías hacia adelante. Entonces, totalmente de acuerdo. La historia tiene y nos ha demostrado que tiene ciertas ondas como oleajes de una bahía maravillosa en el mar. Y si no nos cuidamos tantito y si perdemos de vista la memoria, la historia, el pasado, evidentemente los actos de represión pueden volver en un tris. Y es ahí donde siempre, por eso me he considerado, más allá de la huella de dolor que me ha permitido dedicarme los últimos 35 años de mi vida al análisis, la investigación, la literatura, el periodismo, la historia de la mal llamada guerra sucia, que siempre la he considerado como guerra de baja intensidad, sí creo que evidentemente podríamos tener el regreso del oleaje, y para eso hay que estar absolutamente muy atentos. Lo que hoy se llama sociedad civil, lo que hoy se denomina como grupos de intelectuales, lo que hoy se denomina como académicos, evidentemente el periodismo, evidentemente las redes sociales, y hay que estar muy atentos porque, por supuesto, el pasado puede regresar y con mayor obscuridad que antes. O el pasado está presente hasta en términos del gobierno, Fritz. No hay que perder de vista que después de la alternancia en la presidencia de la República, pues sí, hay la integración de un gobierno y hay nuevos servidores públicos que ocupan las posiciones, pero las estructuras difícilmente pueden modificarse, y aún servidores públicos que llegan con el actual gobierno son a veces mucho más conservadores hasta de los que existían antes. Tú que eres servidor público, eres director general de Educal, ¿tú has advertido esto, Fritz, en el actual gobierno? A ver, se llevó a cabo un encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y los familiares que conformamos los colectivos, el grupo Eureka, las Madres de Chihuahua, el grupo de Guadalajara, un colectivo que hemos venido trabajando durante varias décadas
para el esclarecimiento de los desaparecidos políticos de los años 60, 70 y 80 por motivos ideológico-políticos, ¿no? Y se está planteando un esquema y una resolución para la atención de este tema que nunca se había generado y que Vicente Fox generó, esta famosa fiscalía, de manera por demás parlanchina, digamos, ¿no? Como una cortina de humo. Pero entonces en esta reunión, digamos, ¿no? Con los familiares, yo no estuve presente, pero evidentemente todos mis amigos me hicieron la crónica, alguien le preguntó a Andrés Manuel precisamente que el ejército seguía siendo la misma Fuerza Armada que había de alguna u otra manera actuado desde el 56 con la intervención al Politécnico Nacional, o evidentemente en los años 60 y específicamente en el 68, en fin, ¿no? Y entonces Andrés Manuel planteó y bajó muy bien el balón diciendo, espérenme, puede ser la misma institución, pero el general de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es otro, y soy yo. Y nunca mandaré al ejército a reprimir como sí sucedió en la década de los años 60, 70, 80. Y ahí, perdón, pero tiene razón de alguna otra manera, ¿no? Más allá de que no, digamos, evidentemente la transición, el cambio, no se generó a partir de una situación de transición donde limpies todo tipo de instituciones o donde no hayas logrado generar un barrido real de, pues, ciertos espectros que todavía siguen habitando la casa, pero a final de cuentas la cabeza es diferente y tenemos otro tipo de jefe supremo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Y creo que ahí tiene toda la razón, bajó bien el balón y evidentemente ha dado muestras de otro tipo de actividad ante la sociedad y de gobernar. De acuerdo, de manera pero tendría que agregar que estará al frente por un tiempo muy determinado. De hecho, ya nada más le queda la mitad del periodo. Entonces, claro, eso, pues, pensando incluso con la noticia que dábamos hace un momento que tú escuchabas también y que nos comentabas al llegar, es que también hay una sensación de que no se están dando prisa porque los 6 años se están yendo muy rápido y, híjole, pues quisiera uno que pasaran más cosas, Fritz. A ver, les cuento como director de Educal. Yo recibo la empresa paraestatal Educal S.A.D.C.B. con una deuda de 150 millones de pesos. O sea, números rojos de una distribuidora de libros que tiene 81 puntos de distribución y de exhibición de la maravilla que es el libro en toda la República Mexicana. Cuando Paco Taibo me invita a colaborar con él a partir de esta fusión entre lo que es la política editorial del Estado mexicano, de inmediato me pongo a elaborar un documento de 40 cuartillas de lo que pretendo que sea Educal a partir de mi dirección, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué porcentaje llevo de aprovechamiento de esas 40 cuartillas? En 3 años, el 10%. ¿Por qué? Porque por desgracia me encontré con una empresa con un déficit financiero que he tenido que venir a atender para que no entre en absoluta crisis. Y ya que una vez habíamos logrado en diciembre del 2019, resolver el 85% de los números rojos de la empresa, con apoyo del 99.9% de la industria editorial privada, a los cuales siempre les estaré agradecido a todos los sellos editoriales que apoyaron la posibilidad de que no se les saldara al 100% la deuda del sexenio pasado, no la deuda de mi actual administración. Y tuve la solidaridad de la mayoría de más bien de casi el 100% de los editores, salvo un sello editorial con el cual seguimos teniendo algún tipo de diferencias. Pero bueno, la gracia es que ya empezaba el 2020 y íbamos, wow, con una serie de actividades de promoción de la lectura, de exhibición del libro y demás, y nos llega la pandemia. Entonces, sigo únicamente atendiendo el 10%, digamos, de un plan de trabajo como librero, como editor, como escritor, porque evidentemente si acepté participar en la función pública tiene que ver con mi actividad profesional y no por las relaciones de amistad que puedan existir. Me queda clarísimo y siempre lo he dicho, si Manuel Bartlett me hubiera invitado a participar y a colaborar en la Comisión Federal de Electricidad, me hubiera dicho, además de que siempre hemos tenido algunas
hermosas diferencias, le habría dicho, no, gracias, porque yo de luz sé lo que es el apagador, carnal, ¿no? Pero ¿para qué carajo voy a andar entrando de amiguismo o de funcionario a algo que no me corresponde? Pero en el caso del libro, les puedo asegurar que desde los 13 años estoy metido en este tipo de actividades. Ahora, ciertamente, Fritz Glockner, tú aceptaste una responsabilidad pública, pues porque la conoces muy bien, pero hay otros ámbitos en los que también hay mucha improvisación. No es el tema de la entrevista, pero ya que agarramos por ahí, pues también es bueno saber de alguien que está dentro de la administración pública, que observa, por ejemplo, lo que pasa no solamente en el ámbito de los libros, sino en el ámbito de la cultura, si efectivamente hay en los hechos, es decir, con presupuesto, un interés del gobierno y del presidente López Obrador en generar condiciones más positivas para la cultura de las que existían con Enrique Peña Nieto, con Calderón o con Fox. Definitivamente, querido. O sea, yo sí creo que la política de apertura que ha entrado en muchas ocasiones a debate sobre lo que sea o cómo se ha manejado la cultura, los fideicomisos, el FONCA, el IMCINE y todos estos apoyos que de pronto evidentemente estaban muy dirigidos a ciertos núcleos de la intelectualidad orgánica que había venido, perdón, pero mamando de los presupuestos durante toda la vida. Y creo que ya se han tocado 20,000 ejemplos con ustedes, ¿no? Con diversas entrevistas. Y evidentemente se tocaron intereses que pues ya estaban en la costumbre, estaban en la posibilidad de mantener un establishment y un subsidio oficial, y que evidentemente la nueva política de Andrés Manuel vino a quitar estas canonjías. Yo te puedo asegurar que en un momento histórico, en el 2019, exactamente en abril del 2019, sin querer, coincidimos en el metro Miguel Ángel de Quevedo, no voy a dar nombres, pero éramos yo que me estaba bajando del metro y al mismo tiempo me encontré a otro director general y a un subsecretario federal que veníamos en el metro. Cuando nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, cada quien iba a sus respectivas actividades. Llego a mi casa, le comento a mi esposa Cecilia esta coincidencia maravillosa de que en el metro te encuentres a dos amigos, y me decía Cecilia, es que esa es la 4T. Eso hace una diferencia de que tres funcionarios públicos de cierto nivel hayan tomado el metro y no hayan utilizado los famosos autos del Estado. ¿Me explico? Y no es que hubiéramos estado para la foto, ni nadie lo supo, ni mucho menos, pero en ese momento histórico, dos directores generales y un subsecretario nos encontrábamos en el metro de la Ciudad de México y coincidimos de manera absolutamente circunstancial en el metro Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, sí creo que evidentemente han cambiado las cosas, creo que se afectaron intereses muy, muy enquistados, y creo que evidentemente 6 años, 3 años no nos está dando tiempo de lograr hacer tanto como desearíamos. Yo espero de mi plan de trabajo en Educal que llegue por lo menos al 50% y eleve esto del 10%, ¿no? También si la famosa pandemia, que siempre he dicho que la palabra que nos ha aterrorizado, así como Carlos Marx en el siglo XIX dijo, un fantasma recorre Europa y todo el mundo se escandalizó, en el siglo XXI la palabra es contagio. La palabra trágica que ha recorrido el mundo durante el 2020-2021 es contagio. Todos hemos tenido pánico al famoso contagio del COVID, y hoy he dicho que el contagio tiene que convertirse en contagiar la lectura. Soy un convencido de que la lectura se contagia, no se impone, se sugiere, y sobre todo hay que contagiar la aventura, la utopía a través de los libros. Bueno, pues ahí tienen ustedes, está ya Cementerio de Papel en estas ediciones de bolsillo que son tan cómodas, son tan prácticas y son muchísimo más baratas. Cementerio de Papel, ¿estás reeditando todo? ¿Te está reeditando Planeta para estas ediciones? ¿Todo lo tuyo, Fritz? Así es. A partir de que cumplí, luego de 9 años, como bien les conté en un momento determinado, luego de que me tardé 9 años en entregarles el original de Los Años Heridos, ¿se acuerdan aquella entrevista maravillosa que tuvimos por allá del 2019?
antes de que me fracturara yo mi muñequita, que fue el 17 de octubre del 2019, saliendo de la Feria del Libro del Zócalo, ante la maravillosa aceptación y despertar la intención y el interés de nueva cuenta sobre estos temas, Editorial Planeta me replanteó, por supuesto, que en el 2020 se iba a reeditar toda mi obra sobre el tema, que es Memoria Roja, la historia de la guerrilla en México de 1943 a 1968, Cementerio de Papel, que es la novela que ya está circulando en todas las librerías, y 20 de Cobre, que como saben es mi primera novela y que ha dado mucho que desear y que es, digamos, mi obra que se ha reeditado en más de 4 sellos editoriales y que esta sería la 7ª reedición. Iba a salir en el 2020, por cuestiones evidentes dialogamos y se resolvió que en el 2020 no se reeditara nada y que dejáramos las reediciones para el 2021, y entonces me estoy reestrenando, digamos, de toda mi obra que tiene que ver con la llamada guerra de baja intensidad, tanto la literatura como la historia, y se van a reeditar todas las obras, e incluso mi novela biográfica de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, alias Tintán, que es mi novela que se llama El barco de la ilusión. Como bien saben, cuando hay que estar con un sello editorial hay que casarse de buena forma para que todos tus libros se encuentren en una sola sello, en una sola casa editorial, y no estar brincando de una editorial a otra, porque si no, mira, exactamente, El barco de la ilusión, querido, que ese no se ha vuelto a reeditar. Esa es la única novela que desde el 2007 no se ha vuelto a reeditar, y ya urge que vuelva a salir una edición, porque incluso me lo pide mucha gente, ¿no? Es más, fíjate, te voy a mostrar este libro que se llama Un pueblo en campaña. Es un libro de Fritz Glockner que escribió justamente a partir de que él era, pues, responsable de prensa en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, junto con Rubén Aguilar, que después fue el vocero de Vicente Fox, y con Adolfo Aguilar Sincer, que era el vocero de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ahí tuve el gusto de conocer precisamente a Fritz Glockner, y pues tiene una obra vasta, muy relevante, no solamente en términos de narrativa, sino de historia. Y pues hoy invitamos justamente a Fritz para que nos hable justamente de esta obra que está relanzando, y yo te felicito, Fritz, además en tu cumpleaños. Así es, queridos. Hago la aclaración de que Cementerio de Papel aplico la fórmula que en su momento me insistía Vicente Leñero, a quien tú conociste bien, querido Álvaro, y me imagino que también, querido Alejandro. Vicente Leñero siempre me planteaba que si escribías literatura que tuviera como origen la realidad, no le cambiaras el nombre a los personajes. Y eso me pareció maravilloso, aunque al principio hago una aclaración de que en México es curioso cómo la realidad se esfuerza en subordinar a la ficción. Sin lugar a duda, imagínense una novela antes de que el Chapo Guzmán se hubiera huido de las cárceles en 2 ocasiones, hubiera sido una novela que hubieras dicho, no mames, en tiempos de guayabas, diría mi hermana Ligia, ¿no? Porque eso cómo va a suceder, ¿no? Fíjate que existe esa novela, y es chafa, sí. Pero chafa. Pero le quedó, además de un amigo mío, bastante promocional la novela, chafa. Efectivamente. Fritz, muchísimas gracias, te damos un abrazo, muchas felicidades, abrazo doble porque es tu cumpleaños, no sabes cómo te celebraron por aquí en el chat, así que pues gracias por habernos acompañado hoy, haberte dado un tiempito en un día especial para ti. Mis queridos AA, que lo digo con todo el cariño y el amor, Álvaro y Alejandro, evidentemente, muchísimas gracias por dar esta oportunidad de hablar sobre Cementerio de Papel. Saben que se les quiere y se les adora. Estamos al habla, queridos. Mil gracias.